somos más. Bueno, ya están viendo algunos, así que es una alegría el que podamos juntarnos de nuevo. Estamos en el inicio de un año y es el inicio de todas las cosas. Hoy hemos tenido en el estudio una introducción al libro del profeta Ageo y ahora durante varias semanas vamos a estar meditando, teniendo las predicaciones, que no es estudio bíblico, sino la predicación de la mañana, la vamos a tener sobre la epístola de Santiago. Así que yo voy a hacer una pequeña introducción también para que luego los que vienen los próximos domingos no tengan que ir explicando dónde estamos, sino que nos situemos ya de entrada. Epístola de Santiago. Decía Lutero que esta epístola era una epístola de paja, no le valía. Él la hubiera quitado de la Biblia. Y esta opinión de que Santiago es una epístola de paja, pues es algo que he compartido hasta el día de hoy también por otros. Pero lo que pasa es que esta idea responde a una visión sesgada de lo que es la Biblia. Es decir, si nosotros nos acercamos a Santiago para encontrar e intentar encontrar en esta epístola lo que encontramos, por ejemplo, en Romanos, pues como dice Lutero, pues esto es una epístola de paja, no nos da nada de doctrina. Entonces, si hay que mirar a la Biblia para encontrar en ella solamente la doctrina, la teología, pues aquí de verdad que no vamos a encontrar mucha. Y en eso Lutero tenía razón, pero es que no se puede analizar cada libro de la Biblia con la misma visión, con la misma idea. Es decir, si vamos con la idea de Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, aquí no vamos a encontrar eso. Entonces, claro, digo, pues no dice eso, no dice nada. Tengo un amigo que dice, si eso no está en el Sermón del Monte, no me vale. Claro, el Sermón del Monte no es todo. Muchos o algunos de los que estamos aquí andamos no demasiado bien de la vista, ¿verdad? Entonces, hacen falta en la vida dos gafas. Las gafas de lejos. Y uno se pone las gafas de lejos. Y entonces ve muy lejos y ve, si va conduciendo, ve los carteles, puede leerlo todo y tal. Bueno, pues hay partes de la Biblia que hay que leerla con las gafas de lejos. Y esas gafas de lejos nos hacen nos llevan la mirada hacia atrás y empezamos en Génesis y empezamos a entender la historia de la humanidad, de su caída y cómo empieza la redención, la salvación. Y vamos leyendo a través de la Biblia con esas gafas de lejos y hoy llegábamos a una época en 520, 530 años antes de Cristo y ahí tenemos otra visión de la vida, de la obra de Dios para salvarnos y seguimos leyendo hasta llegar tan lejos como el Apocalipsis, la eternidad. Así que hay unas gafas de ver de lejos y así se puede ver la Biblia de lejos. Ahora los que estamos mal de la vista necesitamos unas gafas de cerca. Y esto es la epístola de Santiago. Hay que leerla con las gafas de cerca. Porque, ¿qué es lo que nos enseña Santiago? Pues es una profunda demanda a poner en práctica la fe que hemos visto a través de las gafas de lejos.
Esta historia que nos narra la Biblia de cómo somos salvos por la fe en virtud de la obra de Cristo, se concreta en Santiago en cosas muy concretas. Capítulo 2, versículo 18. Es un clásico de esta epístola. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ese es el punto central de esta epístola. Con eso lo vamos a entender bastante bien. Muéstrame tu fe. ¿Cómo? ¿Por lo que dices? ¿Por lo que sabes? ¿Por lo que entiendes? Bueno, pues mira, yo tranquilamente no te voy a decir nada, voy a orar. Y tú vas a ver mi fe en lo que yo estoy haciendo. No son incompatibles, pero son visiones delgadas, no completas. Así que en Santiago estamos viendo esto. Y Santiago nos habla desde un punto de vista de mucha influencia judía. El pensamiento judío es un pensamiento muy lógico, muy claro, muy práctico. Y eso es lo que hace Santiago. Hay un refrán español que dice, obras son amores y no buenas razones. Bueno, pues hay que dar buenas razones, pero también los amores que hacen las obras. Esta epístola es un desafío a una vivencia lógica de la fe. En Efesios 2:10, si lo leemos para no citar de memoria, pero lo sabemos de memoria. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura de Dios para buenas obras ya preparadas de antemano para que andemos en ellas. Eso lo dice Pablo, que coincide con la epístola de Santiago. Es lo mismo que dice Santiago. Así que esta epístola es un contrapunto a los escritos doctrinales paulinos y apostólicos. Todo lo que hemos aprendido acerca de quiénes somos, qué hemos hecho, qué ha hecho Dios por nosotros, cómo nos salva Cristo, cómo debemos de vivir y cuál es nuestro final, todo eso es la doctrina, la teología en la que hemos crecido, hemos aprendido y hemos conocido al Señor. Pero este conocimiento, según Santiago, se tiene que mostrar en hechos, en obras, en cosas. Y Santiago nos va a estar retando durante estas semanas que tendremos predicaciones sobre su epístola, nos está retando a que obremos en consecuencia. ¿Quién es el autor? El autor de Santiago. En la Biblia hay muchos Santiagos, muchos, porque Santiago es la versión castellana de Jacobo, y Jacob en el ambiente cristiano se convirtió en San Jacobo, y de San Jacobo, juntando en latín el Sant y el Jacob de Jacob, pues salió Sant y Jacob, y ahí sale Santiago, pero es Jacob, Jacobo. Así que hay muchos, pero en el Nuevo Testamento hay por lo menos 4 o 5. Hay 2 que son apóstoles y hay otro que aparece en los evangelios, otro tal Santiago, y aparece también el hermano del Señor.
uno de los hermanos del Señor, quizá el segundo, el primer hijo de María era Jesús, pero el que se nombra como los hijos de José, se les nombra siempre en el orden de primero Santiago, luego Judas, luego otros, y luego otras también. Así que aunque no se sabe a ciencia cierta que Santiago escribió esto, Santiago, el conocido como Santiago el Mayor, el que vino a Cartagena, eso dicen, ¿no? Ese no pudo ser porque fue sacrificado en el martirio en el año 42, así que difícilmente escribiría en los años casi 70 o 60 y tantas una epístola. Posiblemente, y la mayoría están de acuerdo que el autor de esta epístola debe de ser Santiago, el hermano del Señor. Yo también soy Santiago, y si yo hubiera sido el hermano del Señor, esa puerta había que agrandarla porque yo no cabía por esa puerta. Pero tanto él como Judas, el de la carta de Judas, que posiblemente sea el otro hermano del Señor, no presumen de él, sino fijaos cómo se presenta: siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Eso de siervo a nosotros nos suena así como bonito. Esclavo del Señor, esclavo de su hermano Jesús. Bueno, este es el autor posible de esta epístola. Y según Josefo, este historiador judeo-romano que hace la historia de ese primer siglo de nuestra era, sin ser cristiano, menciona a este Santiago como que fue martirizado y muerto en martirio alrededor del año 62 de nuestra era. Eso es lo que dice Josefo. Este Santiago era considerado en el pueblo de Israel como un hombre justo, Santiago el justo. Tenía un prestigio total dentro del pueblo de Israel. Y en la iglesia, Pablo dice de él que era columna de la iglesia de Jerusalén. Y la iglesia de Jerusalén tenía unos poquitos miembros más que los que somos aquí. Era una iglesia de miles de creyentes. En una conversión, en una predicación se convirtieron 3.000, luego 2.000, luego muchos sacerdotes, muchos fariseos, muchos se convirtieron, así que era una iglesia grandísima. Y esta era la columna de esa iglesia. No estamos hablando de cualquier hombre que apareció por allí, sino de alguien que tenía mucha importancia dentro del pueblo de Israel y dentro de la iglesia. El estilo literario es parenético, es decir, lo que estaba en moda en aquel tiempo, la exhortación y la amonestación. Muchos escritos del primer siglo tenían esta idea de amonestar y de exhortar. Pues esto es a vuelo de pájaro lo que podemos hacer para introducir un poco la epístola. Y ahora vamos a ir al mensaje. El tema de hoy que me mandó, quien manda los temas, ponía aguanta la prueba. Lo habréis visto en lo que han mandado, aguanta la prueba. Así que aquí encontramos dos conceptos importantes: el concepto de prueba y el concepto de aguante. Aguanta la prueba. Las pruebas pasan. Dice así, el versículo 2. Cuando os halléis en diversas pruebas, tened sumo gozo.
cuando os halléis en diversas pruebas, porque las pruebas vienen muchas pruebas y nos vienen a todos, pero a todos, no solo a los cristianos, sino a todo el mundo. No hay nadie que se libre de las pruebas, todos pasan por pruebas, muchas pruebas y muchas veces, unas veces para bien y otras para mal. Hay buenas pruebas y malas pruebas, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. Abraham. Y de él vamos a destacar dos pruebas por las que pasó Abraham. Dios le había dicho: sal de tu tierra, sal de tu familia, vete a donde yo te voy a mostrar, y de tu simiente, de tu descendencia, voy a hacer un pueblo que va a ser imposible de contar la cantidad de gente que va a ser ese pueblo, como las estrellas, que no hay quien las cuente, como la arena del mar. Esa era la promesa que Dios le hace a Abraham. Y viene la prueba. Pasa un año y no tiene hijos. Pasa otro, y otro, y otro, y muchos años y no tiene hijos. Y Abraham, su fe se está probando. O sea, vas a hacer de mí un pueblo grande y no tengo hijos. Bueno, tengo ahí un esclavo que ha nacido aquí, de mis esclavos ha nacido uno, que es el mayordomo mío, que quizá me herede este heredará todo lo que tengo y de ahí vendrá, pero será de este, no. En fin, como ese esclavo es mío, pues esto es lo que pensaba Abraham. Y Dios le dice: no, de tu simiente. Entonces, Sara tuvo una idea. Dijo: mira, esto no funciona. A lo mejor Dios nos está diciendo que pongamos otros medios. ¿Qué es la costumbre en este tiempo y en este país? ¿Qué es lo que hace la gente? Bueno, tienen esclavos y los esclavos son míos, como las mesas, las sillas y las cucharas. Entonces, el niño que tenga un esclavo o una esclava es mío. Pues vas a hacer una cosa. Acuéstate con Agar, que es mi esclava, ten con ella un hijo, y este hijo es mío, es nuestro hijo, y ya tenemos descendencia. Lógicamente a Abraham le gustó la idea. No es mala idea, ¿verdad? Otra cosa hubiera sido si la idea de Sara hubiera sido: oye, mira, como Eliezer es nuestro esclavo, me voy a acostar con él a ver si tengo un hijo, y entonces será nuestro hijo, porque no es seguro que ahí Abraham no hubiera estado muy de acuerdo. Pero bueno, eso es otra historia. Pero esa es la prueba que tenía Abraham, y no la superó. No superó esa prueba, no tuvo paciencia, no tuvo constancia, sino que buscó los medios que el mundo pone. Esa es la solución que encontraron ellos. ¿Cuál es la costumbre? ¿Cómo se arregla este asunto? En nuestro tiempo, pues adoptamos a un niño. Adoptamos. Siempre me equivoco con adaptar y adoptar. Adoptamos un niño, decimos ahora, ¿no? Es lo lógico. Pero no era eso la promesa de Dios. Más adelante tiene otra prueba. Cuando ya tiene su hijo, ya va funcionando la cosa, ya estamos contentos todos, llega Dios y le pone a prueba y dice: mira, coge al niño, vete a la zona de Moría y allí me lo sacrificas. Y Abraham corta leña, coge fuego, coge un animal, lo carga, coge 2 criados y al chaval, un adolescente, y dice: vamos, que tenemos que hacer un sacrificio a Dios. Y se van
hacer el sacrificio. Y ya cuando el Señor le dice, ese es el sitio donde quiero que hagas el sacrificio, Él dice a los siervos, quedaros aquí, que el chico y yo vamos a hacer el sacrificio. Y van para allá y el chaval, lógicamente, dice, oye papá, llevamos leña, en aquel tiempo no había cerilla, llevamos fuego, pero ¿dónde está el cordero? ¿Qué es la respuesta de Abraham? Dios proveerá cordero. Llegan al monte, levantan el altar, ponen la leña, pone al niño encima, coge el cuchillo para matar al niño y encender el fuego. Él estaba seguro, tenía la fe segura que Dios proveerá. No sabe cuándo ni cómo, pero Dios proveerá. Y estaba dispuesto al sacrificio, y Dios proveyó un carnero que había allí atado. No le dejó matar a niño, pero superó. Confió en Dios y la superó. Pero veis que las pruebas vienen de una manera o de otra. Marcos Baeza, nuestro Marcos, nos retó el domingo pasado a unas metas, que en el año 2025 tengamos presente y actuemos con gratitud, con confianza y con compromiso. Muy bonito, nos gusta la idea, está muy bien, si no hubiera pruebas. Pero es que nos van a venir problemas, nos van a venir pruebas. Y si hemos puesto delante este compromiso de agradecer al Señor, de tener gratitud con el Señor, de tener confianza en el Señor y de tener un compromiso con Él, va a ser por encima de las pruebas. Las pruebas vendrán individualmente y colectivamente. Como iglesia no vendrán, vienen, han venido. No solo vendrán, sino que han venido. Tenemos ejemplos clarísimos de prueba que está pasando hermanos de esta iglesia, pero claramente, y duras, no cualquier pruebecita, pruebas duras. El Señor nos está probando, y no solo el Señor, la vida nos está probando, como prueba a todo el mundo. Ahora, no es tanto qué vamos a hacer con las pruebas, sino cómo vamos a aguantar las pruebas. Porque ante las pruebas hay varias actitudes. La primera es huir. O sea, uno sabe que hay una cosa, me voy, a mí no me pilla. Otra forma es esconderse. Me voy a esconder, como si no pasara. La otra cosa también es disimular, como si no nos pasara nada. ¿Cuántas veces mentimos cuando nos saludamos? ¿Qué tal está? Muy bien. Mentira. Pero nos escondemos, no decimos lo que nos pasa. A lo mejor nos da vergüenza o si no merece la pena, ¿para qué le voy a amargar a este? Bueno, hay formas de enfrentar la prueba. Disimular, esconderse, huir, pero el tema de hoy es aguantar la prueba. Es una idea de Santiago esto de las pruebas y de la paciencia en ellas, o ya lo dijo el Señor Jesús. ¿Recordáis la parábola del sembrador? Cuando le pidieron al Señor que explicara la parábola del sembrador, eso lo hizo el Señor en el capítulo 13 de Mateo, a partir del versículo 18. Si lo leemos, veréis qué forma tiene el Señor de explicar lo que son las pruebas. Mirad, Mateo 3, 19. Explica el Señor.
Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Una prueba, viene el mal. Las pruebas vienen, porque viene el mal. ¿Y qué hace el malo? Arrebatar. Que no entendamos la palabra del Señor. Y si no la entendemos, pues no hace mella y no hay obras. No hay. Habrá teoría, conoceremos mucho. Hay teólogos que hablan estupendamente de todo el conocimiento humano y divino, pero no tienen la palabra en su corazón, porque el malo la ha arrebatado. ¿Quién más arrebata, según el Señor, arrebata la semilla para que no fructifique? 21. Hay algunos que oyen la palabra, la reciben con gozo en el momento, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir, otra cosa que viene, otra prueba, al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. En cuanto que viene la persecución, que viene la aflicción y viene a nosotros y a todo el mundo. Y a todo el mundo. Y la reacción es quitarnos la palabra. ¿Cuántos conocemos que en cuanto tuvieron un problema se apartaron del Señor? En vez de apoyarse en el Señor, en vez de tener la fe puesta en que el Señor está a tu lado, se apartan. La aflicción, el problema, apartan del Señor. Son pruebas que vienen y que reaccionamos mal. El versículo 22, el Señor habla de otra prueba. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Las riquezas y el engaño, el afán. Ay, cuántas cosas nos afanan, ¿verdad? ¿Qué afanes tenemos en la vida? Los hijos, la casa, el trabajo, la circulación, ¿no? Todos estos afanes ahogan la palabra. Ahogan la palabra. No dejan que la palabra fructifique, dé fruto. Las riquezas. Las riquezas también es otra de las cosas. Si yo tuviera, porque no tengo, pero si yo tuviera, mentira. La riqueza es otra engañifla, es otra prueba que engaña. Así que todo esto son pruebas que nos manda el Señor o que nos manda la vida, a las que tenemos que reaccionar. Pero no son solo negativas, hay otra positiva que el Señor explica en el versículo 23. Dice, hay otro que oye, entiende y da fruto. También es una prueba de que el Señor es capaz de ayudar a vivir sabiamente y dando fruto. Oye, entiende y da fruto. ¿Cuál es nuestra reacción ante las pruebas? En el año 2025, tú y yo, cada uno de nosotros, ¿cómo vamos a reaccionar ante las pruebas que nos van a venir o que nos han venido? ¿Cómo vamos a reaccionar? Y todos nosotros, como iglesia, ¿cómo vamos a reaccionar ante las pruebas que nos vendrán, que nos vienen, que nos han venido? ¿Cómo vamos a reaccionar? El aguante es la otra palabra que se usa aquí. Aquí dice, el versículo 3, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esa palabra en griego se puede traducir de diferentes formas. Una de las formas es la paciencia, también como el aguante,
la resistencia, la constancia. Todo eso es lo que dice el texto en griego, que la prueba de nuestra fe produce todo eso, puede producir todo esto. Me gusta lo del aguante, cuando me lo manda Albert, cuando lo leí, dije, vaya, lo que he ido a tomar, el aguante. Hemos vivido hace un par de meses la Dana en la provincia de Valencia. Cuando vino la gran riada, lo primero que hizo es arrastrar con todo lo que no fue capaz de aguantar el empuje de las aguas. Ahí hemos visto cómo iban los coches, todo lo que había en la calle, incluso las paredes, cómo el agua las arrastraba, ¿no? Primero, aguante. Fueron incapaces de aguantar la riada. Bueno, este es el aguante que el Señor nos pide. Cuando viene la prueba que viene arrasando, aguante. Hay resistir. Hay un aguante que soporta el empujón. Y no caemos. Ese es el reto que tenemos para este año que empezamos. Aguantar. Cuando vengan las cosas, aguantar. Hay que aguantar mucho, pero tenemos que tener la suficiente entereza en el Señor para aguantar lo que el Señor nos manda o lo que el mundo nos manda. Con paciencia, también es la misma palabra, tener paciencia. El ejemplo de Abraham y Sara, no tuvieron paciencia con el hijo, no tuvieron paciencia, no les faltaba fe, parece que se lo creían, se creían la idea porque les gustaba la idea, pero el estar esperando a que el Señor diga cuándo, no, esa es la paciencia, hay que tener paciencia y la resistencia. Permitidme que ponga el ejemplo, como no está, lo podemos hacer, de Raquel. Raquel le ha venido una de las pruebas más duras que vienen en la vida. ¿Qué ha hecho? Ha tenido aguante. El primer empujón lo aguantó, pero ¿de qué manera? Y ahora el aguante se ha convertido en resistencia. Porque el problema, ahí está, pero resiste. Y es constante, que es también traducción de esta palabra. Así que aprendamos del ejemplo de alguien nuestro que nos está enseñando cómo enfrentar la prueba, con aguante, con paciencia, con resistencia, con constancia. Así que es no rendirse, no adaptarse. Uno se puede rendir ante la prueba o adaptarse a la prueba. Pablo se adaptó a su prueba. Dice, yo tengo un aguijón en la carne y el Señor ha dicho, bástate mi gracia, pues a tirar con ella. Pero así, de esa manera, bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Oye, me ha venido esto. Eso no es. No es resignación. No es resignación. Es aguantar, resistir y continuar. Esto es lo que nos pide el Señor para este año 2025, según la carta de Santiago, en estos versículos del 2 al 4 que estamos meditando. Así que yo dejo con todos nosotros esta idea. Ante las pruebas que nos van a venir, ante los problemas que tengamos como individuos, como iglesia, aguantemos, resistamos y continuemos. Continuemos con la obra que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y termino con el versículo 12 de este capítulo. Bienaventurado el varón o la hembra que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido
a los que le aman. Si soportamos la prueba, Dios ha prometido la corona de vida. Yo no pienso en corona como un cacho de metal, un aparato de metal que te ponen en la cabeza y eres rey. Aquí dice la corona de la vida. La corona que el Señor nos da es la vida. Esa es nuestra corona. Lo que adorna nuestra cabeza, nuestro cuerpo, nuestro ser, es la vida. La vida que no la tiene todo el mundo, porque algunos vegetan durante unos años y se mueren. Pero nosotros vivimos, porque tenemos vida y vida eterna. ¿Recordáis aquellos ancianos del Apocalipsis que cuando se alababa a Dios, ellos se quitaban las coronas de la vida y las arrojaban a los pies del Señor? Porque nuestra vida, esta corona que Dios nos ha dado, la tenemos que quitar de nuestras cabezas y darla al Señor, arrojarla a sus pies y decir: Señor, esta es la vida, quiero entregártela a ti. Vengan pruebas o vengan cosas buenas. Quiero, el Señor, que en este año que hemos comenzado podamos de verdad superar las pruebas y sacar un 10 en cada cosa de la que tengamos que tomar parte o tomar responsabilidad.